En este momento tenemos a Hernán Tena Cortés, politólogo, haciendo un análisis, haciendo una comparativa del discurso de Gustavo Petro con Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, ¿sí? Y este video lo titula La verdadera estrategia de su discurso. Bueno, pero para entrar en contexto, hay que saber primero, para los que no sepan, quién es Joseph Goebbels. Fue un divulgador maestro de los nazis como cabeza del Ministerio de Propaganda. Este señor controlaba el flujo de información pública a través de todos los medios de comunicación masiva, o sea, era el experto, impresionante experto allí cuando vivían en ese tiempo, pues que pasó todo lo que pasó, ya lo conocemos. Entonces, esta narrativa, este análisis de estos principios goebbelianos, llamémoslo así, principios goebbelianos, son 11 principios que el politólogo Hernán Tena Cortés pone sobre la mesa y los compara con los principios o las estrategias de Gustavo Petro una a una. Vamos a ver la explicación de Hernán Tena Cortés y por supuesto recuerde suscribirse y compartir. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Gustavo Petro, en su afán por victimizarse y desacreditar a sus opositores, afirma que la prensa y sus adversarios repiten mentiras como Goebbels, intentando manipular al pueblo colombiano. Este es otro extracto de la columna que salió el día de ayer. Pero ojo, sin embargo, en este análisis de su discurso vamos a revelar que es el mismo Petro quien encarna de manera evidente estas tácticas propagandistas. A continuación vamos a ver cómo Petro aplica cada uno de los principios de Goebbels en su intervención. Principio de la simplificación y del enemigo único. Ojo, este principio consiste en reducir la complejidad de los problemas a una única causa o enemigo. Abro comillas del discurso de Petro. Nosotros no tenemos el Estado, tenemos un gobierno. Ellos tienen el Estado y están acordando de tal manera que a la sociedad colombiana no se le vuelva a ocurrir votar por alguien diferente a la oligarquía. En este caso, Petro simplifica los problemas estructurales de Colombia, reduciéndolos a una lucha entre su gobierno y una oligarquía todopoderosa que controla el Estado. Al crear este enemigo único, busca unificar a su base en torno a una causa común, eliminando matices y complejidades en el análisis. Luego tenemos el principio del método de contagio. Este principio consiste en reunir a todos los enemigos en una misma categoría, extendiendo la animosidad hacia cualquiera que esté en desacuerdo. Abramos comillas. Una revista de la extrema derecha, creyendo que nos podían destruir de esa manera. Recordemos cuando habla de los petrovideos que alguien de su campaña filtró. En este caso, Petro agrupa a sus críticos, medios de comunicación y opositores bajo la etiqueta de extrema derecha, como lo hace Sánchez, como lo hace Maduro, como lo hace López Obrador, contaminando la percepción pública de cualquier crítica hacia su gobierno. Pero al hacer eso deshumaniza a sus adversarios y los convierte en un blanco colectivo de odio, haciendo lo que antes criticaba, persiguiendo a la prensa, a una revista en particular. Luego tenemos el principio de la transposición. En este caso consiste en atribuir al adversario los errores y defectos propios. Abro comillas. Repiten y repiten la calumnia porque lo que se intenta es que no volvamos a ser mayoría. Aquí podríamos decir que esto era lo que ellos hacían cuando eran oposición. Repetían y repetían la calumnia porque lo que querían era que los que gobernaban antes no volvieran a gobernar. Entonces hoy están haciendo lo mismo para que los de antes no vuelvan al poder. Petro acusa a sus adversarios de utilizar tácticas goebbelianas para desacreditarlo en este caso, cuando en realidad es él quien repite insistentemente estas acusaciones para desviar la atención de sus propios fallos y estrategias manipuladoras. Señores, es una transposición clara. Acusa a otros de lo que él mismo está haciendo, ignorando que muchos de estos problemas
han emergido de su propia gente. Por ejemplo, Nicolás Petro, Daí Vázquez. Luego tenemos el principio de la exageración y desfiguración. Este principio se basa en exagerar y distorsionar los hechos para convertir cualquier anécdota en una amenaza grave. Abro comillas. Interceptaron las comunicaciones de Colombia Humana, haciendo un Watergate probablemente mayor que el que hizo Nixon contra el Partido Demócrata en los Estados Unidos. Oiga, a este nivel estamos ya, así de importante se cree el personaje este. En este caso, Petro exagera la situación comparando la interceptación de comunicaciones a un escándalo de la magnitud del Watergate. Esta exageración busca inflamar el resentimiento y la paranoia entre sus seguidores, retratándose a sí mismo como víctima de una conspiración monumental. Pero aquí lo más importante, ignorando nuevamente que las grabaciones las filtró alguien que estuvo en las reuniones y no fue una filtración de la derecha y mucho menos de la revista con la que él sueña todos los días. Principio de la vulgarización. La propaganda debe simplificarse al nivel del menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Abro comillas. Los de la extrema derecha querían arrinconarme, dejándome sin con qué comer a mis hijos y a mí mismo. Oigan, este fragmento muestra cómo Petro recurre a un lenguaje sencillo y emocional, apelando a la preocupación básica por la supervivencia familiar. Pero al simplificar la narrativa y reducirla a términos casi vulgares, busca conectar con los sectores más vulnerables y menos informados de la población. Seguimos con el principio de orquestación. Este consiste en limitar la propaganda a un número pequeño de ideas, repetidas incansablemente desde diferentes perspectivas. Abro comillas. Ellos quieren que esta pesadilla, para ellos, que se llama democracia popular, se acabe y no vuelva más en la historia de Colombia. Pero es que este tipo olvida que gracias a la democracia es que está donde está y que ha podido además pasear por todos los cargos del país. Petro repite de forma constante la idea de que su gobierno representa la democracia popular y que sus opositores, desean destruirla. Es una repetición sistemática que busca instalar en la mente del público la idea de que cualquier oposición a su gobierno es antidemócrata. Igual como pasa en Venezuela, en España, en México, entre otros. Luego tenemos el principio de la renovación. Este implica emitir constantemente nuevos argumentos para que cuando el adversario intente refutar uno, el público ya esté enfocado en otra cosa. En este son expertos. Abro comillas. Ahora andan ahí tratando de ensuciar el triunfo del 2022, diciendo que la mafia dio dineros. ¿Quién anda, su hijo? Una y otra vez durante 2 años la prensa, repitiéndolas como Goebbels. Petro, en este caso, introduce nuevas acusaciones y teorías de conspiración de manera continua, haciendo difícil que sus oponentes mantengan el ritmo para refutar cada afirmación. Al mantener a su audiencia en un estado de alerta constante, evita que se concentren en los fallos de su administración, ignorando lo más importante, que fue su hijo el que repitió una y otra vez que la mafia dio dineros. Principio de la verosimilitud. Este consiste en construir argumentos a partir de fragmentos de verdad mezclados con información engañosa. Abro comillas. Interceptaron nuestras comunicaciones. No hay una sola investigación al respecto. Aquí Petro está mezclando un hecho verificable, que son las grabaciones que el país conoció, muy vergonzosas por cierto, como corrieron la línea de ética, con la insinuación de que no hay investigaciones debido a una conspiración en su contra. Esa mezcla de verdad y mentira busca crear una narrativa creíble, pero manipulada. El otro principio es el principio de la silenciación. Este consiste en acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. Abro comillas.
Los que critican los déficits democráticos de otros países no se miran el ombligo. Esto aquí vale hacer la aclaración que él lo dijo porque estamos criticando su silencio frente a la dictadura en Venezuela y ahora resulta que le vamos a salir a deber. Pero ahí Petro evita discutir las críticas legítimas hacia su gobierno, hacia su posición, desviando la atención hacia los fallos de sus adversarios. Al hacerlo, silencia cualquier discusión sobre las deficiencias de su propia gestión, ignorando que él critica los déficits democráticos de la derecha, pero calla frente a lo que sucede con sus amigos en la izquierda. Principio de la transfusión. La propaganda opera sobre un sustrato preexistente de mitos, prejuicios o actitudes tradicionales. Nosotros somos la primera fuerza política en Colombia. Ellos no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias gobierne. Petro recurre a temas raciales y clasistas, profundamente arraigados en la historia de Colombia, para movilizar resentimientos y construir su narrativa de lucha contra una élite opresora. Este uso de prejuicios históricos refuerza su mensaje y solidifica su base de apoyo. Principio de la unanimidad. El objetivo en este es convencer al público de que todos piensan igual, creando una falsa impresión de la unanimidad. El pacto histórico hoy es la única fuerza que puede vertebrar políticamente la sociedad colombiana porque las demás están extinguidas. Aquí Petro intenta crear la percepción de que su movimiento es el único legítimo y viable, sugiriendo que cualquier otra fuerza política está condenada al fracaso. Háganme el favor, esta impresión de unanimidad busca desmoralizar a la oposición y consolidar su control sobre la narrativa pública. Sí anotaron los 11 principios, porque en cada uno de sus discursos los vamos a ver reflejados. Señores, Petro, lejos de ser víctima de una estrategia goebbeliana, la utiliza de manera precisa y deliberada para manipular la opinión pública, consolidar su poder y deslegitimar a sus adversarios. En este análisis lo que hicimos fue revelar cómo su discurso no es más que una cuidadosa construcción propagandística diseñada para polarizar y dominar las narrativas políticas en Colombia. Y si quieren leer mi columna completa la pueden encontrar en El Opinadero, Al Poniente y el diario La Nube.